Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buenas vibras y mucha emoción. Hoy prepárense porque les traigo un tema que, no saben. Va a dar muchísimo de qué hablar. Como pudieron leer en el título, hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado en boca de todos, un rumor que ha circulado con fuerza y que, ahora tiene una respuesta. ¿Recuerdan el revuelo que se armó con los proyectos de Ander Cell y Kerem Bürsin? Pues bien, la pregunta clave es, ¿Kerem Bürsin dice no al proyecto de Ande? ¿Ruptura total o sorpresa inesperada? Prepárense para el chisme. Y antes de empezar a meternos de lleno en el tema, y de soltar toda la información, quiero hacer una pequeña petición, una que para mí es súper importante: suscríbanse al canal. Sí, sé que lo escuchan en todos lados, pero es que realmente me ayuda muchísimo. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo, y así se mantienen al día con toda la información del mundo del entretenimiento, especialmente del mundo turco que tanto amamos. Así que ya saben, suscríbanse, no se arrepentirán. Y ahora sí, vamos con el chismecito. Miren, para entender bien todo este asunto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Todos, absolutamente todos, recordamos el furor que causó la pareja Ander Cell y Kerem Bürsin, o mejor dicho, Eda y Serkan, en la serie Love is in the Air. Madre mía, qué química. Qué pasión. Qué ya saben. La serie fue un éxito rotundo, y la pareja traspasó la pantalla. La gente se enamoró de ellos, de su amor, de su complicidad, y soñaban con que en la vida real sucediera lo mismo. Y los sueños a veces se cumplen. Ande y Kerem empezaron una relación, y el mundo entero enloqueció. Era como un cuento de hadas. Pero como en todas las historias, no todo es color de rosa. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas, de distanciamiento. Y finalmente la noticia que rompió el corazón de muchos: la pareja, la que todos amábamos, la que creíamos eterna, había terminado. El shock fue inmenso. Las redes sociales ardían. Todo el mundo se preguntaba qué había pasado. ¿Qué había salido mal? ¿Por qué? Y claro, después de una ruptura, la vida sigue. Ambos actores siguieron con sus carreras, con sus proyectos. Ande, por su parte, siguió trabajando, protagonizando nuevas series, participando en campañas publicitarias. Y Kerem, por supuesto, tampoco se quedó atrás. Empezó nuevos proyectos, se enfocó en su trabajo y en seguir creciendo como actor. Pero, ¿qué pasaría si el destino, o mejor dicho, el mundo del entretenimiento, decidiera unirlos de nuevo? ¿Qué pasaría si Ande y Kerem tuvieran la oportunidad de trabajar juntos otra vez? Pues la verdad, la sola idea generó una expectativa enorme, un hype impresionante. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Soñaban con verlos juntos de nuevo, con revivir esa magia que los cautivó a todos. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. Empezaron a circular rumores, informaciones no confirmadas, pero muy insistentes, sobre un nuevo proyecto en el que Ande y Kerem podrían participar. Se hablaba de una serie, de una película. Los detalles eran escasos, pero la ilusión, la esperanza de verlos juntos de nuevo, era enorme. La expectativa crecía y con ella, la curiosidad. ¿Qué proyecto sería? ¿Qué papel interpretarían? ¿Volverían a ser pareja? ¿Cómo sería la historia? Las preguntas eran infinitas. Y como siempre, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, de especulaciones, de deseos. Pero como en toda historia, hay un giro inesperado, un plot twist, un boom. ¿Qué pasó? Pues según las últimas informaciones, Kerem Bürsin habría dicho no a este proyecto. Sí, lo escucharon bien. Kerem Bürsin habría rechazado la propuesta de volver a trabajar con Ande. ¡Guau! La bomba. El shock. La decepción. El mundo una vez más se paralizó. ¿Cómo era posible? ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Las preguntas volvieron a inundar las redes sociales, los foros, los medios de comunicación. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. ¿Por qué Kerem habría rechazado el proyecto? Las razones pueden ser múltiples. Quizás no estaba interesado en el guión,
quizás no le convencía el papel que le ofrecían. Quizás, y esto es algo que muchos fans piensan, las relaciones del pasado aún pesan y por respeto a su nueva pareja, prefiere no trabajar con Ande. O quizás simplemente no se dio la situación, no se llegó a un acuerdo. Lo cierto es que la noticia, como era de esperar, generó muchísima controversia. Algunos fans se sintieron decepcionados, tristes. Otros entendieron y respetaron la decisión de Kerem. Y por supuesto, no faltaron las especulaciones, los rumores, las teorías conspirativas. ¿Pero qué significa todo esto? Es una ruptura total. Se acabó para siempre la posibilidad de ver a Ande y Kerem juntos en la pantalla. Pues no lo sé. La verdad es que el mundo del entretenimiento es impredecible. Las decisiones pueden cambiar de un día para otro. Las alianzas se deshacen, las oportunidades surgen. Pero, ¿hay algo más? ¿Hay alguna sorpresa inesperada? ¿Quizás Kerem tiene otros proyectos en mente? Quizás Ande también está involucrada en otros proyectos que no se han hecho públicos. Quizás el futuro nos depare otras sorpresas. La verdad, no lo sé con certeza. Pero lo que sí sé es que el mundo del entretenimiento turco, y especialmente las carreras de Ande y Kerem, siguen siendo apasionantes, llenas de sorpresas, de giros inesperados. Ahora vamos a analizar un poco más a fondo las posibles razones detrás de esta decisión, o rumor. Como mencioné antes, una de las teorías más populares es la de que Kerem, por respeto a su nueva relación, prefirió evitar trabajar con Ande. Esta es una explicación plausible, ya que el mundo del espectáculo a veces requiere de decisiones que van más allá de lo profesional. Mantener la armonía personal y la privacidad son factores importantes, especialmente cuando la relación con una expareja fue tan pública. Otra posibilidad es que el guión o el proyecto en sí no encajara con los planes de Kerem para su carrera. Tal vez la historia no le pareció atractiva, o el papel no le ofrecía el reto artístico que él buscaba. Recordemos que Kerem es un actor muy versátil y exigente, y siempre busca proyectos que le permitan crecer y demostrar su talento. No es descartable que el proyecto simplemente no se alineaba con sus objetivos profesionales. También es importante considerar la posibilidad de que, aunque el proyecto fuera atractivo, las agendas de ambos actores no coincidieran. A veces las agendas son un rompecabezas complicado de armar, y encontrar un momento en el que ambos estén disponibles puede ser un desafío. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente la información que tenemos no sea completa. Quizás hay otros factores que desconocemos, o quizás el proyecto está en una fase de desarrollo que aún no se ha hecho pública. En el mundo del entretenimiento, la información puede ser fragmentada y sujeta a cambios. Lo cierto es que la decisión de Kerem, sea cual sea la razón, ha generado un gran debate. Muchos fans están tristes y decepcionados, ya que esperaban con ansias volver a ver la chispa entre Ande y Kerem en la pantalla. Otros, por el contrario, respetan la decisión de Kerem y lo apoyan en sus proyectos futuros. Y hablando de proyectos futuros, ¿qué podemos esperar de Ande y Kerem ahora? ¿En qué están trabajando? ¿Qué nos depara el futuro? Ande, como sabemos, está trabajando en nuevos proyectos. Sigue siendo una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía, y seguro que pronto la veremos protagonizando nuevas series o películas. Su talento y carisma la han convertido en un ícono de la televisión turca, y sus fans esperan con ansias sus próximos trabajos. Kerem, por su parte, también está inmerso en nuevos proyectos. Es un actor muy talentoso y versátil, con una gran proyección internacional. Seguro que pronto lo veremos en nuevas producciones, demostrando su talento y conquistando a nuevas audiencias. En resumen, la situación actual es un poco incierta. No sabemos con certeza si algún día volveremos a ver a Ande y Kerem juntos en la pantalla. Pero lo que sí sabemos es que ambos siguen trabajando duro en sus carreras, y que nos seguirán regalando grandes momentos. Y hablando de sorpresas, siempre existe la posibilidad de que en el futuro, el destino o el mundo del entretenimiento les dé una nueva oportunidad. Quizás en algún momento decidan trabajar juntos en un proyecto especial. O quizás simplemente sus caminos se crucen de nuevo en el futuro. Lo importante es que los fans de ambos actores sigan apoyándolos, sigan disfrutando de sus trabajos, y sigan soñando con lo que el futuro les depara. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí llegamos con el chisme de hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo, que les haya resultado interesante y que les haya mantenido pegados a la pantalla.
Ya ven, el mundo del entretenimiento siempre nos depara sorpresas, y siempre hay algo nuevo que contar. En resumen, en este vídeo hablamos sobre el posible no de Kerem Bürsin a un proyecto que involucraría a Hande Erçel. Analizamos las posibles razones detrás de esta decisión, y reflexionamos sobre el futuro de ambos actores. También exploramos la expectativa de los fans y las implicaciones de esta noticia en el mundo del espectáculo turco. Y ahora, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por sus comentarios y por su apoyo. Me encanta compartir con ustedes estas noticias, estos chismes, y me encanta saber que están ahí, al otro lado de la pantalla, disfrutando y comentando. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem hizo bien en rechazar el proyecto? ¿Les gustaría volver a ver a Hande y Kerem juntos en la pantalla? ¿Qué esperan del futuro de ambos actores? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, todo lo que quieran, en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, los invito a que denle me gusta a este vídeo. Si les gustó, si les pareció interesante, si les entretuvo, regálenme un like, que eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Compartan el chisme. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal. Suscríbanse para no perderse ningún vídeo, para estar al día con toda la información del mundo del entretenimiento. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao, chao. Hasta la próxima.